Se conoció recientemente en nuestro país el último libro de Francesca Lessa, Los juicios del cóndor, la coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur. Francesca, un gusto recibirte en la Red 21 y comenzar por preguntarte cuál es el eje de esta investigación, de este nuevo libro tuyo. Sí, Ana, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá y ver el libro porque todavía no lo he recibido, así que verlo del vivo es muy lindo. Va a llegar hoy, me han dicho, así que ya pronto. La investigación que estuve desarrollando en este libro empezó hacia fines del 2012, cuando me enteré por una amiga uruguaya y sobreviviente de Orleti, de que iba a empezar en marzo de 2013 un juicio en Buenos Aires, donde se iba a investigar por primera vez todos los delitos cometidos en el marco de Plan Cóndor, es decir, un número, quizás no todos los delitos, pero un número muy importante porque en ese juicio incluyeron los casos de 106 víctimas de Plan Cóndor, así que un número muy importante de casos que podían tomarse como una muestra ilustrativa de los patrones de la coordinación represiva y de cómo dicha coordinación entre las dictaduras de América del Sur estuvo funcionando a mediados de los años 70 para perseguir los exiliados y las exiliadas en la región. Entonces ese fue, digamos, como el eje al comienzo, el enfoque en ese juicio pionero en Argentina y a nivel regional también, porque aunque hubo otros juicios antes, siempre miraban algunos grupos específicos de víctimas, nunca se había abordado, podemos decir, el Plan Cóndor en sí, con este número tan grande de víctimas para examinar los andamiajes y las dinámicas represivas regionales. Entonces, desde ese comienzo, luego el libro fue creciendo y amplié la mirada hacia dos, podemos decir, ejes principales que están reflejados en las dos partes del libro. La primera parte sobre la represión transnacional, es decir, ir un poco como entendiendo cómo estuvo funcionando esta coordinación entre las dictaduras militares, entre toda la década de los años 70, porque obviamente el Plan Cóndor fue el momento de máxima cooperación, pero no surgió de la nada, hubo una historia anterior. Entonces, eso es lo que relato en la primera parte del libro sobre la represión transnacional. Y luego la segunda parte sobre la justicia transicional y transnacional es un espejo, digamos, de la primera parte, en el sentido que ahí se relatan los diferentes juicios que acontecieron en particular del año 2000 en adelante en el Cono Sur y que intentaron sacar a la luz los delitos de Plan Cóndor y de la coordinación represiva. Eh, Impacta conocer que el Plan Cóndor se puso en funcionamiento, como tú bien lo planteas en el libro, en el año 1969 y no en el inicio de las dictaduras en Uruguay, en Chile, en Argentina, eh, incluso en Brasil, sino que el Plan Cóndor comenzó antes. Sí, digamos que el nombre Plan Cóndor se puede rastrear a la reunión en noviembre de 1975, cuando en Santiago se reunieron los representantes militares y de inteligencia militar de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, Uruguay y Brasil, que se reunieron en Santiago para diseñar formalmente esta coordinación en las diferentes instituciones y mecanismos que les permitieran funcionar. Y es ahí donde justamente el representante del CID de Uruguay fue quien propuso que este nuevo sistema se llamara Cóndor en honor del país anfitrión que era Chile, de esa reunión, y donde el cóndor es un símbolo nacional. Entonces, el nombre sí
tiene un origen definido a mediados de los años 70, pero las prácticas de la coordinación represiva, es decir, el intercambio de información, el monitoreo de los exiliados, la realización de operativos conjuntos entre agentes de diferentes países, el traslado clandestinos de personas detenidas, todas esas prácticas sí tienen un origen anterior y los primeros casos que pude rastrear en la investigación, como vos decías, son del año 69, cuando hubo los primeros casos de exiliados brasileños que vivían en Uruguay y que son detenidos en Uruguay y después de ser llevado a cárceles, de ser interrogados, torturados en Uruguay, son devueltos a Brasil. Entonces ya en estos primeros casos podemos ir viendo cómo estas prácticas de la coordinación represiva ya están teniendo lugar muchísimo tiempo antes, 6 años antes de la formalización que luego aconteció en el marco de la reunión fundacional de Plan Cóndor. ¿Y el Plan Cóndor hasta cuándo siguió en nuestro continente? Bueno, esa es una muy buena pregunta y una pregunta que dependiendo a quién vos le pidas te va a dar probablemente una respuesta un poco diferente, porque mientras tenemos el acta fundacional de Plan Cóndor firmada por los representantes de Argentina, de Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay, que tiene la fecha del 28 de noviembre de 1975, no tenemos otro documento formal que nos permita decir con certeza cuándo terminó de funcionar el Plan Cóndor. Por lo que yo pude ver de tanto de la revisión de los documentos de archivos como también de entrevistas y de las sentencias penales, pero también de la información de los casos de víctimas que estuve rastreando en el marco de mi investigación. Yo en el libro lo que digo es que la etapa Plan Cóndor, que es la fase, podemos decir, más dura de la coordinación represiva en términos del número de víctimas y también de las instituciones que se crean para hacer funcionar esta coordinación, acontece entre fines del año 75 hasta fines del año 78. Es decir, un periodo de 3 años donde vemos que hay un número muy elevado de casos de víctimas de la coordinación represiva en toda la región y casos que se desarrollan de una manera muy parecida en términos de los organismos represivos que participan, de los partidos políticos y otros grupos armados que son perseguidos por el Plan Cóndor en esos 3 años. Pero ya desde finales de 1978 se puede ver cómo los números digamos, los números de casos de víctimas se van reduciendo, por un lado porque la represión, tanto a nivel nacional como regional, había sido muy exitosa en silenciar a la oposición, pero también se ve como el retorno de algunos antagonismos y conflictos tradicionales, en particular el conflicto en el canal del Beagle entre Argentina y Chile, implica una ruptura de uno de los ejes fundamentales de Plan Cóndor, que era Argentina y Chile. Chile sabemos que fue uno de los países que especialmente el coronel Contreras, jefe de la DINA, que propuso esta idea de Cóndor, que invitó a sus pares de inteligencia militar a que viajen a Santiago para diseñar el Cóndor. Y por el otro lado, Argentina era el país donde los miles de exiliados se habían refugiado, escapándose de los diferentes golpes militares en la región. Entonces, este eje fundamental, Argentina-Chile, se rompe porque
los dos países casi están a punto de llevar adelante una guerra tradicional por el canal del Beagle en ese momento. Entonces vemos que para finales de 1978 ya lo que funcionaba como Plan Cóndor no está actuando como antes, ya no se realizan más reuniones entre los países, el número de las víctimas se reduce y vemos también que hay un regreso a la coordinación como se desarrollaba a comienzo de la década de los 70, es decir, operativos muy puntuales contra algunos militantes y que se realizan de manera bilateral, particularmente entre Argentina y Brasil, y Argentina-Paraguay y Argentina-Perú, porque en ese momento Argentina está rastreando los militantes de Montoneros que participaban en la contraofensiva y que estaban intentando regresar al país del exilio. Pero son casos muy específicos de un grupo de víctimas que acontecen en 1979, 80, y ya para el año 81 solamente quedan unos poquitos casos. Entonces, perdón, esa es una respuesta muy larga para decirte que para mí el Plan Cóndor como tal deja de actuar a fines de 1978, pero lo que queda hasta comienzo de los 80 son las prácticas que se venían desarrollando de manera más informal y más ad hoc solamente para algunos operativos puntuales, específicamente apuntando a los militantes de la operación contraofensiva de Montoneros. Ujú. Tomaste el caso de Anatol y Victoria Julián Grisonas como un caso emblemático en tu investigación. ¿Por qué? El caso de Anatole y Victoria Julien es un caso sumamente emblemático de cómo funcionó, por un lado, el Plan Cóndor y también de cómo después los sobrevivientes, los familiares, los activistas, periodistas, jueces y fiscales estuvieron luchando por lograr verdad y justicia. Y este caso de los hermanos Julien me pareció muy importante para poder ilustrar todas estas dinámicas, porque capaz podemos recordar que los dos hermanos estaban viviendo en Buenos Aires con sus padres el año 1976. Los padres eran militantes uruguayos del Partido por la Victoria del Pueblo, que habían escapado de Uruguay un par de años antes por la persecución política debido a la dictadura en su país natal y se habían instalado en Buenos Aires, donde a pesar de estar en otro país, seguían militando y mirando hacia Uruguay a pesar de la distancia, y ahí se habían juntado con muchos otros exiliados uruguayos que vivían en la capital federal y habían fundado en julio de 1975 el Partido por la Victoria del Pueblo, que nucleaba especialmente exiliados uruguayos en Buenos Aires que querían resistir a la dictadura en su país natal. Y justamente por ese objetivo del PVP de oponerse a la dictadura uruguaya, es lo que convierte los militantes del PVP en uno de los blancos principales de Plan Cóndor, porque justamente como estos militantes se encontraban afuera de Uruguay, la dictadura uruguaya necesitaba utilizar los andamiajes del Plan Cóndor para llegar a estos militantes, para silenciarlos y para eliminar su movilización y su resistencia. Y es en ese contexto de varios operativos que se dan a partir de, diría, casi todo el año 76, desde mayo, junio de 76 hasta fin de año, contra militantes del PVP, que la familia Julien y la casa familiar es atacada en un operativo militar en septiembre de 1976, en el que participan agentes argentinos y uruguayos ahí en Buenos Aires. Y en ese contexto, Mario Julien fue asesinado durante el operativo en la casa
y Victoria con sus dos hijos son llevados al centro clandestino de automotores Orletti en Floresta y en Buenos Aires. Ahí se pierde rastro de Victoria, que continúa desaparecida hoy en día, y los hermanitos, después de pasar unos 10 días ahí en Orletti, son llevados en un vuelo de Argentina a Uruguay, y en Uruguay son detenidos en otro centro clandestino, el centro que funcionaba en el edificio del CID, donde hoy en día funciona la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y ahí en ese segundo centro clandestino son cuidados por María Claudia García de Hellman, la mamá de Macarena Hellman, una joven argentina embarazada que también había sido trasladada desde Buenos Aires a Montevideo, donde finalmente dio a luz y le robaron su beba Macarena, que fue encontrada en el año 2000. Y sabemos que María Claudia fue posteriormente asesinada en Montevideo. Entonces ahí en ese segundo centro los dos hermanos permanecen alrededor de un par de meses con María Claudia y Macarena después de que nació a comienzo de noviembre. Y de ahí hay una tercera etapa de este periplo que empezó en Argentina, pasó por Uruguay y finalmente termina en Chile, donde Anatolia y Victoria, que para ese entonces tenían 4 años y 19 meses, fueron abandonados el 22 de diciembre de 1976 en la Plaza O'Higgins de la ciudad portuaria de Valparaíso, en Chile. Y, y ahí, bueno, finalmente son adoptados por una familia chilena, los Larrabeiti y Yáñez, que no tenían vinculación con la dictadura, una familia que los adoptó en buena fe y que sé que Anatolia y Victoria los quieren muchísimo. Em, y unos 3 años después, la abuela paterna, María Angélica, pudo reencontrarse con ellos. Entonces, este caso realmente es muy impactante, no solo por tratarse de niños pequeños que por la persecución política sufrida por sus padres, viven ellos también una serie de violaciones gravísimas de derechos humanos, y además porque realmente ilustra geográficamente lo que Plan Cóndor permite hacer, es decir, realizar operativos conjuntos de agentes uruguayos y argentinos en Buenos Aires, secuestrar personas, incluyendo a niños, que fueron traídos de Argentina a Uruguay y después de Uruguay a Chile, donde no se sabe muy bien qué pasó, si una familia quería adoptarlos y no los adoptó, digamos, no está muy claro ese último tramo de por qué fueron llevados a Chile, pero lo que el caso ilustra es cómo los andamiajes del Plan Cóndor permitían realizar crímenes de lesa humanidad sin ninguna frontera. Ujú. Al 2022, ¿cuánto se ha avanzado en verdad y justicia en nuestros países? En Chile, en Argentina, en Uruguay. Bueno, el panorama que tenemos en la región es bastante variado porque cada país ha logrado avances diferentes dependiendo de la coyuntura política y social que se han dado después de las transiciones democráticas que empezaron en Argentina en el año 83, en Uruguay, Brasil en el año 85, en Paraguay en el año 89 y finalmente Chile en el año 90. Entonces cada país ha tenido un recorrido distinto, pero lo que se puede decir, por lo que tiene que ver por lo menos con Argentina, Chile y Uruguay, es que sin duda, gracias al esfuerzo de muchos sobrevivientes, de familiares, de activistas, abogados de derechos humanos y también algunos políticos, recordamos el presidente argentino Raúl Alfonsín, que decretó la creación de la comisión CONADEP a los pocos días de convertirse en el presidente democráticamente electo después de 7 años de dictadura, y que también dictaminó el juicio a los 9 comandantes de las primeras 3 juntas militares. Entonces, hechos históricos que acontecieron en un contexto político muy complejo, porque Argentina a mediados de los 80 salía de una dictadura militar muy dura.
Entonces hubo varios actores, tanto de la sociedad civil, del poder judicial y de la política, que han luchado por romper la tradición de impunidad que definía tradicionalmente la región, y no solamente América del Sur, sino que también a nivel internacional, generalmente las leyes de amnistía y la impunidad solían ser las respuestas que se daban después de periodos de dictadura militar. Con la Comisión CONADEP y el juicio a la Junta en Argentina y otros hechos históricos como la Comisión Rettig de Chile y la detención de Pinochet en Londres en los años 90, en el 98, y el comienzo de investigaciones judiciales también en Chile por parte del juez Juan Guzmán Tapia. Finalmente se fue con muchas dificultades, porque hay que recordarlo, con mucho trabajo de superar obstáculos por parte de la sociedad civil, se pudo romper esa tradición de impunidad que se había vuelto a instalar en la región, en particular en la década de los 90. Entonces, hoy en día, el panorama que tenemos es de una región donde Argentina y Chile son países que han logrado el mayor número de juicios penales por los delitos de la dictadura. En Argentina hay casi 1.100 personas que han sido condenadas por los delitos de la dictadura militar, y, si no me equivoco, más de 3.000 que están todavía siendo investigadas por estos crímenes. En Chile también acontecieron más de 500 juicios penales y civiles relativos a los delitos de la dictadura. Entonces, digamos, a pesar de esas dificultades iniciales que yo mencionaba, de las leyes de impunidad que fueron sancionadas en esos países, hoy en día realmente hay un proceso judicial consolidado, obviamente imperfecto porque siguen permaneciendo obstáculos, pero se han dictado un número, yo diría, impresionante de sentencias que no hemos visto en otros países de la región y tampoco en otros países del mundo. Realmente lo acontecido y lo logrado en Argentina y Chile es sumamente importante. En el caso de Uruguay hay una situación un poco más compleja, donde se han logrado sentencias históricas. Hay que recordar la condena del dictador Bordaberry del año 2010, la condena del dictador Gregorio Álvarez en 2009, también la condena del ex canciller Juan Carlos Blanco y de varios de los líderes de los grupos operativos que actuaban en Argentina en la persecución de los exiliados uruguayos, como Gabazo y otros, Arab, Vázquez, etcétera. Pero podemos decir que en el caso de Uruguay los avances han sido llenos de idas y venidas, en el sentido que hubo, digamos, que no hubo una política de Estado de llevar adelante la persecución penal. Entonces, todas las causas que se han presentado han sido presentadas por las víctimas y sus familiares y los abogados de derechos humanos, y el Poder Judicial ha sido sumamente lento en responder a los pedidos de verdad y justicia. Obviamente hay que recordar las sentencias del caso Hellman de 2011 y del caso Majdanek y otros del año pasado, 2021, dos sentencias de la Corte Interamericana contra Uruguay, y en ambas la Corte condena a Uruguay por la lentitud y la denegación de justicia que resulta de esa lentitud con las que se han encarado las causas judiciales. Hay algunas causas, por ejemplo, la denuncia que hicieron Lilian Celiberti, Universindo Rodríguez en febrero de 1984, que todavía sigue en etapa de presumario. Pasaron, si la matemática no me falla, 38 años y la justicia no ha avanzado. Y eso es solamente un ejemplo. Hay centenares de causas en Uruguay que siguen
en la etapa de presumario. Así que hay que reconocer los avances históricos de algunas sentencias y de otras que se siguen dando, pero al mismo tiempo señalar de que la gran mayoría de las causas penales en el país siguen en etapa de presumario con demoras indebidas que se transforman en otra vez en una violación de los derechos humanos de los familiares de las víctimas. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias.